Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí disfruten la historia. Después de terminar la prueba con los objetos, Layla estaba ansiosa por probar algunas de las otras cosas que había traído consigo. ¿Realmente tengo que preocuparme por algo como esto? Kim dijo mientras recogía un diente de ajo. En realidad no, para ser sincera, solo quería probarlo todo, el ajo siempre actuó más como un repelente en primer lugar y el hecho de que lo estés sosteniendo así, sugiere que no lastimaría. Mientras Kim miraba el trozo de ajo, decidió usar la habilidad de inspección solo para estar seguro. Si algo le hiciera daño, estaba seguro de que el sistema podría decirle información básica como esta. Inspeccionar. Un diente de ajo. Debido a tus sentidos agudizados, la pieza puede tener un sabor extremadamente malo. Seguro para consumir. La buena noticia fue que el sistema le informó que el ajo no era venenoso, lo que significaba que sería capaz de hacerlo con los otros objetos también. La mala noticia era que todavía tenía que comer el ajo para que Layla no sospechara. Dividió el diente en un trozo pequeño antes de meterlo en su boca. El sabor era increíblemente fuerte, sentía que estaba comiendo mierda de perro. No es que supiera cómo sabía eso de todos modos, pero si tuviera que imaginar, sería esto. Kim comenzó a escupir en el suelo tratando de quitarse el sabor de la boca. Bueno, al menos te ves bien, dijo Layla. Kim en realidad había esperado este resultado antes de usar su habilidad de inspección. El sabor de la comida había cambiado ligeramente desde su evolución. Los alimentos dulces como helados y pasteles ahora tenían un sabor insípido, lo mismo ocurría con las frutas. Lo único que todavía sabía bien para él era la carne. Aunque todo parecía tener un sabor un poco más salado que antes, lo mismo ocurrió con otras hierbas. Aunque había una cosa que cambió drásticamente para él y eso era la sangre, era un sabor más grande que cualquier cosa que hubiera tenido antes y era dulce como el caramelo en sí. Solo pensar en eso, Kim quería otro sabor, pero todavía podía controlarse bien. Era de la misma manera en que alguien pensaba en el chocolate, de repente querían chocolate pero no lo necesitaban. Antes de tocar cualquiera de los otros objetos, Kim se aseguró de usar su habilidad de inspección en cada uno. Primero fue la cruz de metal. Un símbolo religioso que no tiene efecto. Dijo el sistema. Entonces la cadena. Una cadena de plata que está compuesta por un 92% de plata. Llevar el objeto puede ser utilizado como un accesorio de moda, con ambos objetos no había ninguna advertencia. Kim procedió a recoger ambos sin preocuparse. Últimamente confiaba más y más en el sistema, ya que había sido más útil y preciso. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de estas dos cosas? Preguntó Kim. Entiendo lo de la cruz, pero ¿qué pasa con la plata, y solo para hombres lobo? De repente, los ojos de Layla comenzaron a brillar. Me alegra que lo preguntes, la leyenda de los vampiros se remonta más atrás de lo que piensas, incluso en la mitología griega tienen relatos de vampiros. Se decía que el primer vampiro fue maldecido por el dios Apolo, para ser quemado por la luz solar, luego, cuando el hombre intentó tocar el arco de Artemisa, ella maldijo al humano aún más, para ser afectado por la plata. Layla explicó, por supuesto hay otras razones, pero esta es una de las más antiguas. Luego, con la cruz, los vampiros siempre han sido vistos como trabajadores del diablo, una criatura que necesita chupar sangre para vivir y, por supuesto, Dios a los ojos de muchos, es un luchador del mal y la cruz es un símbolo del dios. Luego, Layla tomó ambos objetos de Kim y los guardó en su bolso. Pero ahora que te veo, puedo ver claramente que todo eso era una tontería, dijo Layla, un poco decepcionada por toda la experiencia. La única debilidad de vampiro que parece que tienes hasta ahora es la luz solar, aunque tengo que admitir que es una bastante grande. ¿Sientes que no estás envejeciendo todavía? ¿Qué? Dijo Kim confundido. ¿Cómo lo sabría? Solo han pasado unos días. Quiero decir, no me siento más viejo, pero podría decir eso sobre el resto de mi vida, simplemente envejeces sin darte cuenta. Entonces un pensamiento temido entró en la mente de Kim. Si era cierto que ya no envejecería, ¿eso significaba que su apariencia se mantendría igual que ahora? ¿Se vería como un joven adolescente por el resto de su vida?
Con la prueba terminada, era hora de que los dos regresaran a sus habitaciones del dormitorio. Kim decidió regresar a las habitaciones del dormitorio y ver si Borden y Peter querían pasar el rato y hacer algo por el resto de la tarde. Pero cuando entró en la habitación, una vez más ni Borden ni Peter estaban allí. Borden, Kim no se preocupó demasiado, parecía que últimamente se había metido en problemas con los de segundo año, pero actualmente se mantenían alejados de él después del incidente. Kim estaba más preocupado por Peter. No podía evitar sacudirse la sensación de que estos nuevos amigos de Peter en realidad no eran amigos suyos y se preguntaba qué hacer. Con eso, Kim decidió dormir por la noche y esperar al día siguiente. Cuando se despertó, se alegró de ver que los otros dos habían logrado regresar a sus habitaciones en medio de la noche. Por una vez, los tres decidieron bajar juntos a la cantina y, después de mucho tiempo, los tres comieron alimentos casualmente y charlaron sobre lo que habían hecho ayer. Una vez que los tres terminaron de comer, era hora de que fueran juntos a sus clases de tutoría. El lunes por la mañana debían asistir a una clase matutina con su profesor Bell. Esta lección sería una lección basada en teoría, ya sea la historia de la raza humana o incluso la noticia de lo que sucedería. Los tres se sentaron en la parte de atrás de la clase como de costumbre, mientras Layla se sentaba al frente con Erin a su lado. Los estudiantes esperaron pacientemente hasta que Del finalmente llegó. Muy bien, clase, tengo un anuncio importante que hacer, se han completado los preparativos para su primera salida al portal. Es hora de que ustedes, niños, exploren un poco más el universo. Capítulo corto, pero recuerden la publicación masiva de mañana. Si quieres otra publicación masiva la próxima semana, por favor recuerda votar. 3800 piedras igual 2 capítulos adicionales, 4000 piedras igual 4 capítulos adicionales más 500 piedras igual 1 capítulo, adicional, es. Antes de que Del informara a los estudiantes sobre el entrenamiento en el portal en el que participarían, necesitaba explicarles cómo funcionaban los portales. Después de todo, sería la primera vez para casi todos los estudiantes presentes aparte de unos pocos de ellos. Los portales permitían a los humanos viajar hacia y desde ubicaciones a las que habían ido antes. A menudo se usaban para viajar a otros planetas. La tecnología fue obtenida cuando la humanidad logró derribar su primera nave Dalki y descubrió un portal dentro. Por lo general, cuando se descubría una tecnología tan avanzada, la gente no podía diseccionarla y replicarla tan fácilmente. Simplemente porque tenías la tecnología no significaba que entendieras cómo funcionaba. Pero gracias a un legendario científico llamado Richard Eno, había podido diseccionar fácilmente todo el equipo encontrado a bordo de la nave. Otro gran colaborador en la guerra contra los Dalki. Algunas personas suponían que él tenía alguna habilidad que lo ayudó en el camino, pero estos solo eran rumores y nadie lo sabía con certeza. Sin embargo, una cosa cierta era que era un gran hombre. Una vez que descubrió esta tecnología, la distribuyó no solo al ejército, sino también a empresas privadas. Se aseguró de que tal poder no terminara solo en manos de un grupo. En ese entonces, el mundo y los humanos luchaban juntos, pero quién sabía lo que sucedería una vez que terminara la guerra. En el mundo de hoy, generalmente había tres grupos diferentes de personas que tenían y poseían portales. El ejército era el primer grupo. A continuación estaban las corporaciones privadas. Por lo general, tenían a poderosos originales respaldándolos, muchas de estas empresas también formaban una facción, un grupo de poderosos viajeros dedicados a explorar otros planetas. Y finalmente estaba el grupo conocido como puros, un grupo que no creía en el uso de habilidades. Había tres tipos de portales, cada uno de diferente color: verde, naranja y rojo. Cada uno de estos portales significaba algo diferente. Verde significaba que el planeta al que conducía ya había sido explorado y se habían construido refugios humanos. Estos permitían a las personas vivir allí si lo deseaban o simplemente quedarse temporalmente. El siguiente era naranja, esto significaba que el planeta no había sido explorado por completo todavía, había algunos refugios en su lugar, pero el nivel de la bestia podría ser demasiado alto en ciertas áreas o simplemente aún no habían explorado todas partes. Y finalmente, los portales rojos, estos eran planetas inexplorados. No había refugios para que los humanos regulares vivieran. Solo los viajeros o personal militar por lo general entrarían en estos portales para explorar y lo peor de ellos era que no sabían si los Dalki estaban en el planeta también. Después de todo, los Dalki tenían la misma tecnología, por lo que no sería demasiado extraño encontrarse con ellos y, aunque bajo un tratado, si algunas personas desaparecieran en un planeta desconocido, sería difícil probar que algo había sucedido y los humanos no estaban listos para otra guerra todavía.
Y esa es toda la información que necesitan saber sobre los portales, dijo Del. Un estudiante levantó la mano sentado en el centro de la clase. ¿Sí? Dijo Del. ¿Y qué hay de las bestias que fueron descubiertas en esos planetas? ¿Aprenderemos acerca de ellas? Preguntó el estudiante. Por ahora, eso es todo lo que necesitas saber sobre los portales. Sí, esto también nos llevó a descubrir bestias en estos planetas y son las que utilizamos para crear nuestras armas de bestia, pero se te dará más detalles sobre eso cuando llegues, explicó Del, aunque te diré ahora que también puedes agradecer a Richard Eno por ese descubrimiento. Del cerró la presentación que se estaba reproduciendo detrás de él. Ahora pasamos a la parte importante, la expedición al portal se llevará a cabo la próxima semana, pero incluso antes, deberán formar su propio equipo de 5 personas. Aunque en este viaje irán juntos como clase, deben tener un escuadrón y permanecer juntos. Incluso los portales verdes son lugares peligrosos llenos de bestias y los rastreadores de sus relojes no funcionarán fuera de la academia, no tendremos forma de salvarlos. El mismo estudiante volvió a levantar la mano y Del tenía una expresión en su rostro de que ya se estaba volviendo molesto. Sí. ¿Sabe a dónde iremos? Esa información se les revelará el día del evento. Muchos de ustedes aquí tienen familiares que, si supieran dónde están, enviarían guardias para protegerlos en estos planetas, pero eso no sería justo, especialmente porque también los evaluaremos en esto. El estudiante volvió a levantar la mano, pero Del lo miró con insistencia, haciendo que bajara lentamente la mano de nuevo. Ahora, si no hay más preguntas, sus clases de combate de hoy están canceladas, hoy deben formar un equipo de 5 e informarnos al final del día. Del luego salió de la habitación para atender otros asuntos mientras permitía a los estudiantes formar su propio grupo de 5. Borden giró la cabeza de inmediato. Oye Kim, ¿quieres estar en él? Pero al lado de Kim ya estaba Layla, quien había corrido desde el frente de la clase hasta el fondo. Oye, ¿quieres formar un equipo conmigo, Kim? Dijo Layla sonriendo. Seguro, respondió Kim. En realidad, Kim quería preguntarle a Layla si quería estar en el mismo equipo, no sabían cuánto tiempo les llevaría su primera evaluación y si resultaba herido o lastimado, iba a necesitar una fuente de sangre de algún tipo. Aunque a Borden no le gustaba, sabía que esto iba a suceder. Oye, Kim, ¿te importa si me uno también? Dijo Borden sonriendo tratando de ocultar su molestia. Por supuesto, y Peter también. La cara de Peter estaba un poco sorprendida al escuchar el sonido de su nombre y al mismo tiempo sus sentimientos estaban confundidos. Sí, sería bueno, dijo Peter. Cuando los demás pensaron en quién debería ser el quinto miembro, Erin se acercó a Borden de todas las personas en la habitación. Quiero formar un equipo contigo. Día de lanzamiento masivo, recuerda votar por otro la próxima semana. 3800 piedras 2 capítulos extra, hit, 4000 piedras 4 capítulos extra, hit, 500 piedras igual un capítulo extra. No solo Kim y los demás se sorprendieron de que Erin se acercara a Borden, sino que toda la clase también lo hizo. En la clase de Del, Erin era la estudiante más fuerte que había, casi todos querían que ella estuviera en su equipo, pero en los últimos días, cuando la gente había intentado acercarse a ella, siempre había dado una respuesta fría. Parecía que no le interesaba nada aparte de volverse más fuerte. Lo siento. Dijo Borden, pero ya he decidido formar un equipo con estos chicos. La respuesta de Borden a Erin también pareció aún más loca para todos los demás. Habían visto a Borden pelear ese día cuando estaban rodeados por los segundos años. Después de presenciar eso, nadie diría que era más débil que Erin. Si los dos combinaran sus poderes y encontraran a otras personas fuertes, significaría que podrían formar fácilmente el equipo más fuerte de la clase. Entonces Erin miró al grupo de personas a las que Borden señaló. Para ser honesta, no parecía reconocer a ninguno de ellos. ¿Quiénes son? Dijo Erin. ¿Y qué? Tomamos la prueba juntos, incluso te ayudé en el salón de actos. Se quejó Layla. La verdad era que Erin nunca se tomó el tiempo para recordar las caras de la gente, solo le importaban los que eran fuertes. Cuando vio lo débiles que estaban en la evaluación de la prueba, no se molestó más con ellos. Aunque había una persona que le había llamado la atención aparte de Borden y ese era Kim. Recordó cómo lanzó las bolas negras de bestia a una velocidad asombrosa y derribó a un estudiante. Luego, cuando miró su muñeca, vio que solo era un usuario de nivel 1. ¿Por qué te quedas con estas personas débiles? Seguramente puedes obtener una calificación mejor si te unes a mí y a algunos otros, dijo Erin. La primera evaluación y las evaluaciones futuras en la salida del portal determinarían su calificación final.
Para aquellos que tenían una familia acogedora a la que regresar, no importaba demasiado, pero para el resto, determinaba su futuro. La calificación que obtuvieran al salir de la academia militar decidiría si podrían unirse a una empresa privada fuerte, o si simplemente terminarían uniéndose al fondo del barril, siendo tratados aún peor que ahora. No me importan las calificaciones, solo quiero divertirme mientras todavía estoy en la escuela, respondió Gordon. Pero Erin estaba decidida a no rendirse. Está bien, puedo aceptar a la chica y al chico extrañamente fuerte, pero no puedo aceptarlo a él, dijo Erin señalando a Peter. El corazón de Peter de repente comenzó a latir más fuerte. Un miedo comenzó a apoderarse de él cuando escuchó las palabras de Erin. Si no entraba en el equipo de Borden y Peter, estaría en grave apuros. ¿Por qué te necesitamos de todos modos?, dijo Borden. Espera un minuto, interrumpió Layla, creo que sería una buena incorporación al equipo. Además, Borden, ¿no depende tu habilidad de que los demás también sean fuertes? Hasta donde recuerdo, las bestias no tienen habilidades, así que tendrías que depender de nosotros, y no tenemos habilidades precisamente fuertes. Layla, entiendo lo que dices, pero por una vez estoy de acuerdo con Borden, respondió Kim, no me importa lo fuerte que sea, no puede simplemente entrar y echar a uno de nosotros. Puede unirse al equipo, pero solo si Peter se queda. Era bueno tener aliados fuertes, pero ¿a qué costo? Si Kim iba a echar a Peter para reemplazarlo con una extraña, sería tan malo como todos los demás, que lo habían tratado como basura solo por ser débil. No quería convertirse en uno de esos tipos de personas. Entonces Erin comenzó a mirar a su alrededor antes de mirar a Borden nuevamente. Recordó cómo Borden había podido lidiar con Momo bastante bien antes del uso del arma del alma. Al mirar a su alrededor, no parecía haber una sola persona en la clase de Del que se igualara a él. Bien, me uniré, pero deseo que los 5 tengamos una nueva prueba para ver dónde estamos, pidió Erin, quizás podamos ir a visitar el centro de entrenamiento y mostrar lo que podemos hacer a los demás. Layla y Kim se miraron con una expresión medio preocupada en sus ojos. Los 5 luego se dirigieron al centro de entrenamiento. Era el mismo lugar donde Layla había visto por primera vez a Kim, quien se había colado en el lugar por la noche. En este momento, la sala estaba llena de varias personas de todo tipo de clases diferentes. Todas las otras clases también habían sido informadas sobre la próxima prueba y habían decidido averiguar cuáles eran las habilidades de cada uno. Esto les daría la mejor oportunidad de derrotar y capturar tantas bestias como sea posible y aumentar sus posibilidades de supervivencia. Bueno, ¿qué quieres que hagamos?, preguntó Gordon. Ya he visto tus poderes, pero no recuerdo mucho sobre la chica y los otros 2. Tal vez la chica puede ir primero a la máquina de fuerza. Layla subió según lo solicitado y se dirigió a la gran máquina de fuerza circular. Concentró su mente y lanzó su puño al mismo tiempo que usó la fuerza de su telequinesis para empujar su mano con la mayor fuerza posible. Los números subieron lentamente en la pantalla de la máquina hasta que finalmente alcanzaron el número 8. Maldita sea, igual que la última vez, parece que no he mejorado mucho, se quejó Layla. Para un nivel 2, esa es una puntuación de fuerza bastante débil, pero a juzgar por el arco, de todos modos eres un usuario a distancia, será útil tener a alguien como tú en el equipo, dijo Erin. Luego se acercó a los 2 chicos, Kim y Peter. Bueno, espero que los 2 puedan al menos obtener la misma puntuación que ella. Kim comenzó a molestarse por todas sus provocaciones, pero respiró hondo y lo aguantó. Con ella en el equipo, causaría menos problemas con los demás. Incluso si derrotaban a las bestias y obtenían sus cristales, había muchas posibilidades de que otro equipo pudiera atacarlos y tratar de robarlos. Pero solo tener a Erin en el equipo lo detendría. Peter se acercó a la máquina sosteniendo el bastón de lodo en su mano. Parece que todavía es nivel 1 entonces, dijo Erin. Los usuarios de tierra de nivel 1 no tenían la capacidad de extraer tierra del suelo, todo lo que podían hacer era reformar la tierra en su mano, solo podían controlar la tierra que estaban tocando en lugar de la tierra a su alrededor. Cuando Peter fue a golpear la máquina, la tierra alrededor del poste comenzó a formarse alrededor de su puño. Cuando golpeó la máquina, los números comenzaron a subir y finalmente se detuvo en 8. La misma puntuación que Layla. Bueno, ¿qué estás esperando?, dijo Erin mirando a Kim. Día de lanzamiento masivo, recuerda votar por otro la próxima semana. 3800 piedras 2 capítulos adicionales, alcanzado, 4000 piedras 4 capítulos adicionales, alcanzado, 500 piedras igual 1 capítulo adicional. Al acercarse Kim a la máquina de fuerza, todo lo que quería hacer era golpear la máquina con todas sus fuerzas. Quería callar a la arrogante Erin, que se sentía superior a los demás.
¿Por qué escogió comportarse así? ¿Simplemente porque tenía una habilidad mejor que los demás? ¿Por qué su familia tenía suficiente dinero para comprarle un libro de habilidad fuerte? Pero Kim no podía revelarse aquí, especialmente frente a los demás. Todos lo habían visto en el día de la prueba y todos sabían que Kim aún no tenía habilidades aparte de Layla. Miró la máquina y comenzó a preguntarse, si realizaba el golpe de martillo usando toda su fuerza, ¿subiría el número? Seguramente el número estaría por encima de los 16 puntos de fuerza que tenía. Se preparó con el puño y ajustó su movimiento de pies. Los guanteletes estaban equipados en sus manos y Kim soltó su puño. Intentó controlar la potencia de salida con la esperanza de lograr una puntuación similar a los otros dos. ¡Bang! Su puño chocó con la gran máquina, similar a un tambor, y los números comenzaron a subir lentamente. 8, 9 y finalmente el número se detuvo en 10. Kim calculó que si la fuerza actual con los guantes era de 16, entonces necesitaba usar la mitad de su fuerza al golpear la máquina para obtener un 8. Pero un control tan detallado era prácticamente imposible de lograr, y logró pasarse ligeramente. Oye, te has vuelto más fuerte. Borden dijo sorprendido. Pensé que había sacado un 5 en la prueba la última vez, ¿has estado entrenando o algo así? Kim comenzó a reír tratando de inventar algo. En realidad, fue gracias a ese juego que me mostraste, respondió Kim. Conocí a alguien que realmente me ayudó y me mostró cómo activar correctamente la fuerza de las armas de bestia. Trabajé duro esperando no ser inútil para ustedes. Cuando lancé esa bola de bestia esa vez en el salón de actos, me di cuenta de lo útil que sería si aprendiera a activar el arma de bestia. Esta era una mentira. Pero Kim sintió que era bastante convincente. Los estudiantes de segundo año no dijeron que debías tratarlo como si activaras tu habilidad, aunque pensé que no tenías una. Aparentemente eso no es un requisito, sino solo para ayudarte a visualizar cómo activar tus armas de bestia, respondió Kim. El sudor comenzó a correr por su rostro, todo lo que podía hacer ahora era esperar que los demás lo creyeran. Bueno, una puntuación de 10 no es tan impresionante, la única razón por la que estamos hablando de ello es porque eres un nivel 1, dijo Erin. Por una vez, Kim estaba contento de que la altivez de Erin hubiera alejado la atención de él. ¿Esto está bien entonces? Preguntó Layla. Sí, respondió Erin. Aún deseo unirme a su equipo, creo que incluso con el equipaje extra que tenemos a bordo, conmigo y Borden podemos salir como el mejor equipo durante esta evaluación. Después de medir la fuerza de todos, el grupo decidió discutir algunas cosas, como la formación y qué hacer. Aunque las discusiones no duraron mucho. Si viajaban en grupo, Layla se quedaría atrás para apoyar y Erin y Borden estarían en la parte delantera. Por lo general, los especialistas en daño físico estarían al frente del escuadrón mientras que los usuarios elementales en el medio, pero en este escenario, Kim y Peter eran considerados tan débiles que los colocaron en el centro para que los protegieran. Erin sintió que era bastante inútil practicar cualquier otra cosa después de descubrir lo débiles que eran las otras dos habilidades, por lo que la reunión del grupo terminó temprano y decidió ir por su cuenta a entrenar en algún lugar. Bueno, si las clases de combate han sido canceladas por el día, ¿hay algo que quieras hacer? Preguntó Borden. En realidad, planeaba ir a las cápsulas de realidad virtual, respondió Kim. He estado probando un montón de habilidades para poder decidir qué habilidad elegir en el futuro. De repente, Borden comenzó a temblar. Adelante, dijo Borden, sé que te mostré cómo jugar el otro día, pero para ser honesto, estoy enfermo y cansado de ese juego. Lo jugué mucho mientras crecía y todo eso. Con Kim yendo a la sala de realidad virtual, Peter y Borden se quedaron solos. Oye, ¿quieres practicar un poco más con tu habilidad? Sé que estás ahorrando para poder comprar algunos libros de habilidades más. Tal vez podamos llevarte a un nivel 2 antes de entrar en el portal, dijo Borden. Peter miró a su alrededor, a los otros estudiantes, antes de dar una respuesta. Sí, eso suena como una buena idea, respondió Peter. Pero las extrañas acciones de Peter no pasaron desapercibidas y Borden tenía la sensación de que tenía algo que ver con esos estudiantes con los que había estado hace unos días. Kim finalmente llegó al centro de realidad virtual. Pagó sus 10 créditos por una hora y se metió en su cápsula como de costumbre. Actualmente, era la forma más fácil para que Kim subiera de nivel y se hiciera más fuerte. Decidió que, mientras estuviera dentro de la cápsula, dividiría su sesión en dos mitades. En los primeros 30 minutos, se enfrentaría a oponentes de nivel 1. En promedio, le llevaba alrededor de 5 minutos derrotar a un oponente en la etapa de nivel 1.
Al ganar 25 puntos de experiencia por cada oponente que derrotó, le permitiría obtener alrededor de 150 puntos de experiencia. Luego, en la segunda mitad de la sesión, buscaría combates rápidos enfrentándose a oponentes de todas las fuerzas. Esto mejoraría su coeficiente intelectual de lucha en el mundo real. King ingresó al juego y comenzó su primer combate siguiendo su plan. Lo hizo evitando los golpes de los enemigos y lidiando con sus oponentes, ya sea con la fuerza de sus dos puños o utilizando una serie de deslizamientos de sangre. Fue entonces cuando Nate notó que la identificación Blood Devolver estaba en línea. Nate seguía interesado en esa persona y decidió investigarla. Mientras estuvieran en su lista de amigos, podrían inspeccionar sus partidas. Luego, Nate fue repentinamente transportado al campo de batalla y comenzó a ver las peleas de King una por una. Y todo lo que presenció fue cómo King derrotaba a los débiles nivel 1 en cuestión de minutos, pero era extraño, ¿qué estaba haciendo alguien tan fuerte como él? Cuando Nate pensó en él, nunca imaginó que King fuera el tipo de persona que intimidara a los débiles. Que comience la rutina de subir de nivel, dijo King mientras derribaba a su siguiente oponente. 170, 800 exp. Día de lanzamientos masivos, recuerden votar por otro la próxima semana. 3800 piedras 2 capítulos extra, alcanzado, 4000 piedras 4 capítulos extra, alcanzado, 500 piedras igual un capítulo extra. Nate continuó observando a King y su estilo de lucha y se preguntaba por qué no luchaba igual que cuando luchó contra él. King entraba una y otra vez en combates y solo se enfrentaba a nivel 1. Estaba claro para Nate que él había configurado el sistema intencionalmente de esta manera, ahora algunos jugadores harían esto si quizás estaban probando algo nuevo, pero al ver a King, todo lo que podía ver era a King haciendo lo mismo una y otra vez. Entraría en un juego y ellos inmediatamente se lanzarían utilizando una ráfaga de ataques de línea roja o una ráfaga de puñetazos sin importar si él salía lastimado o no. Estaba claro que los estaba venciendo con fuerza pura e intentando ganar los combates lo más rápido posible. Desconocido para Nate, King lo estaba haciendo a propósito, no le quedaba mucho tiempo entre ahora y cuando iba a salir a su entrenamiento en el portal. Entonces, lo único que King podía hacer era subir de nivel para volverse más fuerte usando el sistema. Finalmente, pasaron 30 minutos y el propio King estaba cansado de repetir lo mismo una y otra vez. Lo único que lo mantenía en marcha era ver su experiencia aumentar poco a poco. Fue entonces cuando King notó que tenía un espectador. Nate, que estaba sentado en las gradas, devolvió el saludo con una hola. Oh, es él, me pregunto qué está haciendo aquí. Entonces un pensamiento vino a la mente de King, el hecho de que Nate estaba viendo le dio la oportunidad de preguntarle algo. Luego ingresó al sistema del juego y envió una invitación a Nate. Al principio, Nate solo tenía previsto ser espectador y ver a King jugar unos partidos, quería estudiar a King un poco más antes de invitarlo a otro duelo. Pero cuando vio la invitación, se sorprendió bastante. El juego solo permitía batallas 1 contra 1, por lo que la función de invitación al grupo solo se usaba realmente entre compañeros de equipo para practicar o si querían chatear y estaban lejos. Al final, Nate estaba demasiado curioso y quería saber qué quería King y decidió aceptar. El terreno de la arena desapareció y ahora Nate y King estaban en una sola habitación blanca una vez más. Hola, ¿cómo estás? Espero que no estés planeando algún tipo de venganza, ¿verdad? Dijo Nate mientras se acercaba cautelosamente a King. No, en realidad quería hacerte una pregunta, la persona con la que luché antes, tu amigo, quería saber más sobre su capa y de dónde la había conseguido. Oh, la capa de Sam, así que por eso querías hablar conmigo. Nate luego miró a King de pie frente a él. En sus manos, llevaba sus guanteletes. Fue entonces cuando Nate de repente se dio cuenta de algo, los guanteletes que usaba King se veían horribles. Deben haber estado solo en el nivel básico. Un momento, ¿eres un estudiante de primer año? Dijo Nate. Sí, voy a ir a mi primera salida al portal, pensé que si me podías decir qué tipo de bestia puedes conseguir, podría buscarla. Nate estaba repentinamente un poco sorprendido, volvió atrás y pensó cómo King pudo dañar su cuerpo sólido a pesar de que nadie había hecho tal hazaña antes. Estaba seguro de que la persona habría sido al menos un estudiante de segundo año. Permíteme darte un consejo, en tu primera salida siempre usan los portales verdes, tienes la posibilidad de ir a uno de 3 lugares. Kalari, Alpin y Barnee. De estos 3 planetas, ¿quieres ir a Kalari? Allí en el desierto, hay una criatura alada. No recuerdo el nombre de la criatura alada, pero no hay muchas en el desierto, así que estoy seguro de que si ves una, será esa.
El núcleo de esa bestia es de lo que hicimos la capa. Espera, ¿dijiste un desierto? Preguntó Kim. Sí, ¿qué tiene de malo eso? Por lo general, la palabra desierto significaba que el lugar venía con calor, la idea de tener que atravesar eso, Kim empezaba a cansarse solo de pensarlo. Nada, no te preocupes, muchas gracias por la información, ha sido de gran ayuda. Voy a jugar algunos juegos más ahora antes de que se acabe mi tiempo. Oh, claro, adelante, ¿te importa si miro? Preguntó Nate. Kim pensó en ello por un tiempo, si no quería dejar que Nate lo viera, todo lo que tenía que hacer era bloquearlo o eliminarlo de su lista de amigos, pero al mismo tiempo, Kim sentía que no había problema. Solo estaba peleando con personas, no era como si estuviera haciendo algo que sugiriera que era un vampiro y era probable que Nate ni siquiera fuera de la misma escuela que él. Adelante, sin problemas. A Kim solo le quedaban 20 minutos en la máquina y, usando su tiempo restante, eligió usar la función partida rápida en el juego. Emparejándolo con niveles de poder aleatorios que eligieron la misma opción. Esta mitad de su sesión se utilizaría para practicar sus habilidades de lucha. En los 20 minutos restantes, Kim pudo tener 2 juegos más. Su primer partido fue contra un usuario de nivel 4, que tenía una habilidad de transformación. Su cuerpo estaba hecho de un material similar al caucho y podía estirarlo tanto como quisiera. Kim luchó contra este oponente, el estilo de lucha del hombre de goma era extraño y cuando Kim no lo esperaba, golpeaba a una velocidad increíble. Al final, Kim logró causarle daño con su barrido de sangre y lastimó al hombre, pero aún así terminó perdiendo. Uno en el siguiente partido tuvo mucho más éxito, ya que se emparejó con un usuario de nivel 2 que tenía una habilidad de endurecimiento similar a la de Nate, pero más débil. Tuvo más facilidades para lidiar con este oponente, ya que su barrido de sangre causaba daño tanto como sus ataques regulares. Al final, sin embargo, Kim decidió tomar el partido en serio, al igual que los demás, y lo terminó con un golpe de martillo. 195-800. Con eso, el tiempo de Kim en el juego se acabó y tuvo que irse. Nate, después de ver a Kim todo el tiempo, tenía un pensamiento extraño en su mente, ¿cuál era la habilidad de Kim? Después de su batalla, Nate decidió revisar la lista de habilidades para ver si había algo similar y no pudo encontrar tal cosa. Lo otro era que parecía que todo lo que Kim podía hacer era disparar líneas rojas, lo que sugeriría que la habilidad que tenía en ese momento era increíblemente débil o que actualmente estaba en un nivel bajo. Lo que Kim no se daba cuenta, sin embargo, era que todos los oponentes a los que se había enfrentado ese día estaban pensando lo mismo que Nate. Se preguntaban cuál era la habilidad de Kim. El usuario de endurecimiento con el que Kim acababa de luchar estaba tan frustrado con su pérdida, que decidió ir a los foros en línea y hacer una publicación. Compartió un video del combate entre él y Kim titulado ¿Qué habilidad es esta? ¿Es un hacker? El foro en línea había comenzado a ganar cierta atracción entre los usuarios que habían luchado contra Kim, comenzaron a publicar comentarios justo debajo del video. Sí, también luché contra él y usó esas líneas rojas en mí. Perdí en un instante. ¿Realmente hay una habilidad así en el juego? Parece corte de viento, pero ¿por qué las líneas son rojas? Por supuesto, aunque la publicación había ganado cierta atracción, no había muchas. Después de todo, cosas como esta se publicaban a diario y usualmente eran de personas que no podían aceptar una derrota, pensando que la otra persona debía estar hackeando. Pero aquellos que vieron el video comenzaron a llamar la atención de los creadores, preguntándoles si lo que se veía en el video era real. Por supuesto, uno de los miembros del personal administrativo del juego vino y revisó el video, pero esta persona no era un miembro del personal administrativo común y corriente, era un estudiante de la escuela llamado Logan Green. Logan tampoco era común, ya que era el hijo del creador del juego y no solo eso, sino que también era uno de los principales programadores. A menudo visitaba el foro para verificar si había errores y, si los había, trataba de solucionarlos mientras aún asistía a la escuela. Entonces, de repente, esa noche notó que la publicación había comenzado a ganar tracción. Normalmente, no se habría preocupado por estas cosas, pero el personal estaba recibiendo más etiquetas en la publicación de lo habitual. Después de ver el video, de repente su atención fue capturada. Logan pudo reconocer de inmediato que el video era real. Buscó las 2 identificaciones de usuario que estaban en el juego y luego decidió mirar la información del enfrentamiento. Después de buscar, notó que el jugador que estaba siendo cuestionado en el video no había seleccionado ninguna habilidad. No puede ser, ¿realmente logró hackear el sistema? Logan entonces comenzó a escarbar profundamente en el enfrentamiento y revisó todo al respecto.
Revisó el registro del juego y todo lo que se había escrito mientras avanzaba el enfrentamiento, pero no encontró ni una sola cosa que estuviera mal. Logan en realidad se sintió aliviado, el juego había tenido éxito hasta ahora no solo por cómo podía replicar habilidades con precisión, sino también porque el juego aún no había sido hackeado. Después de descubrir esta información, Logan no tuvo más remedio que pensar que tenía algo que ver con su habilidad. Aunque las habilidades originales no se podían copiar en el juego, esta era la única respuesta en la que podía pensar. Pero quedaba una pregunta y era quién era el usuario detrás de la Igloo Devolver. Era política de la empresa no mantener registros de ninguno de los usuarios del juego. Los datos estaban revueltos, por lo que ni siquiera él podía acceder a ellos. Pero eso no detendría a Logan. 2. Al día siguiente, las clases de combate volvieron a la normalidad. Layla el otro día había ido a registrar al equipo con Dele, incluso él se sorprendió al ver quién estaba en la lista. El grupo se convirtió en el tema de conversación de la clase, después de todo, eran los únicos con una diferencia tan grande en los niveles de poder entre el equipo. Algo que no había sucedido antes en la escuela. En la clase de combate, se les dijo al grupo que continuaran entrenando de forma independiente y si deseaban practicar con un compañero, podrían pedirlo cortésmente. Leo iba dando consejos a los estudiantes cuando podía. En la tarde, después de que terminaron las clases, Kim se dirigía a la sala de RV para continuar con su rutina diaria. Siguió enfrentándose a niveles 1 bajos y usó la segunda mitad para entrenar. 275, 800. Pero cuanto más jugaba Kim contra las personas, más tracción ganaba la publicación original del foro y todo esto era desconocido para Kim. Ni siquiera sabía que había un foro en línea para el juego. Kim nunca había tenido ninguno de estos en el pasado. Él tenía acceso a la televisión e internet, pero realmente no sabía mucho sobre los juegos. Solo gracias a Borden, quien le mostró todo, sabía qué hacer. Otro día había pasado y Kim repitió el proceso. 440, 800. No solo Kim estaba ganando rápidamente experiencia, sino que también sentía que iba dominando sus habilidades. Sabía cuándo era el momento adecuado para usar paso de relámpago y también aprendió a combinar sus dos habilidades, por lo que podía desaparecer y reaparecer mientras usaba golpe de martillo. En 2 días, Kim sintió que estaría listo. Adentro de la oficina del segundo año, un grupo de estudiantes de primer año había sido llamado a la oficina del general Duque. Parado al frente del primero año estaba Earl. El mismo chico que había estado recientemente con Peter y quien le había roto los dedos. Me aseguraré de que la sala esté vacía para ustedes mañana. Asegúrense de hacer lo que les pedí, necesito que se deshagan de ellos. Duque dijo, sí señor, lo prometemos. Bueno, Duque respondió mientras arrojaba un par de cristales de bestia, así como un libro de habilidades. Deberías poder avanzar al nivel 4 con esa habilidad, sigue trabajando duro y habrá más. El siguiente día, después de que las clases de combate habían terminado, Peter había enviado un mensaje para que Borden y Kim fueran a la sala de entrenamiento en el lado este. Esta sala generalmente estaba fuera de los límites para los estudiantes, ya que también se utilizaba como sala para guardar portales. Pero después de leer el contenido del mensaje, tanto Kim como Borden se apresuraron a ayudar. El mensaje simplemente decía que Peter necesitaba su ayuda. Mientras se dirigían a la sala, Borden y Kim se encontraron uno con otro. ¿Recibiste el mensaje de Peter?, preguntó Kim. Sí, por eso estoy aquí, sabía que esos amigos suyos eran malas noticias. Dijo Borden, Kim, quédate atrás, puedo ocuparme de esto yo solo. De ninguna manera, él también es mi amigo, les voy a patear el trasero a esos tipos si es lo último que hago. Borden pudo ver que era incapaz de convencer a Kim, así que los dos continuaron juntos y finalmente llegaron al centro de entrenamiento. La sala era grande y había varios objetos metálicos grandes con una forma ovalada en el medio. Cada uno de ellos tenía un círculo brillante en el medio que brillaba con un color diferente. Estos eran los portales que los llevaban a otro mundo. Había 9 máquinas en total, 3 de cada color y por un momento, se sintieron como si no pudieran apartar la vista de esas cosas. Cuando entraron en la sala, pudieron ver que Peter estaba en el suelo, herido gravemente. Estaba en el suelo justo frente a uno de los teletransportadores y parecía que no podía moverse. Kim y Borden miraron alrededor de la sala, pero no pudieron ver a nadie. Ambos corrieron hacia su lado. Tenía marcas de golpes por todas partes y estaba muy maltratado con arañazos por todas partes. ¿Qué te pasó? Fueron esos estudiantes de primer año. Gritó Borden. Sí, me golpearon bastante mal, salieron hace un momento, no creo que vayan a volver. Peter respondió.
Está bien, vamos a levantarte, dijo Borden mientras levantaba la mano de Peter sobre su hombro. Mientras los dos levantaban a Peter, Kim tuvo una extraña sensación. Al mirar a Peter más de cerca, notó que a pesar de que su ropa estaba hecha jirones, no parecía estar en tan mal estado como para no poder caminar. Incluso los moretones no parecían normales, casi como si estuvieran dibujados. Inspeccionar. Peter Chuk. HP 8. Borden, suéltalo, es una trampa. Gritó Kim. Pero antes de que Borden pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Peter se liberó e inmediatamente empujó a Kim con todas sus fuerzas. El empujón no fue fuerte y no lastimó a Kim, pero no tenía que serlo, porque ese no era el objetivo de Peter. Con ese pequeño empujón, logró empujar a Kim lo suficiente como para que entrara en el portal. ¿Qué has hecho?, gritó Borden. El color del portal era rojo. 2. La noche antes del incidente, mientras Kim dormía profundamente esperando que los otros dos regresaran, Peter había sido llamado por un grupo de estudiantes de primer año. Lo habían agregado como amigo en su reloj comunicador y podían enviarle un mensaje siempre que quisieran llamarlo. Esa noche, habían pedido encontrarse fuera del edificio del dormitorio. 5 de los estudiantes de primer año estaban de pie afuera, incluyendo a Earl. Así que veo que tus amigos todavía parecen confiar en ti y lograste meterte en su equipo, ¿verdad? Earl dijo mientras levantaba su mano para mirar su reloj. Oh, ¿no dije que nos encontráramos aquí a las 8:30? Parece que llegaste un par de minutos tarde. 2 de los estudiantes de primer año corrieron y agarraron a Peter. Uno de ellos sujetó su mano detrás de la espalda mientras el otro sostenía su mano derecha. 2 minutos tarde, significa 2 dedos, me temo. Earl luego sujetó uno de los dedos de Peter. Espera, lo siento, tenía que ser cuidadoso, tenía que asegurarme de que Borden no me siguiera como pediste. Peter lloró. Bien, seré generoso, Earl dijo mientras empujaba y rompía el dedo de Peter. Antes de que Peter pudiera siquiera gritar de ira, mordió su lengua por temor a que podrían hacer algo mucho peor si alguien lo escuchaba. Los otros que miraban se estremecieron al verlo. Aunque estaban ayudando a Earl, incluso ellos le temían un poco. No era normal que alguien pudiera herir o romper los huesos de alguien tan fácilmente, pero Earl podía hacerlo repetidamente como si no fuera nada. Solo haremos un dedo, pero ya sabes lo que pasará si vuelves a llegar tarde, dijo Earl mientras uno de los estudiantes de primer año se acercaba y comenzaba a curar el dedo de Peter. Mientras el estudiante sanaba el dedo de Peter, podía sentir el cuerpo de Peter temblando. Sus ojos medio muertos, el chico quería decir que estaba arrepentido pero sabía que así era como estaba el mundo ahora. Todo lo que tenía era una habilidad curativa, no tenía poderes de combate y no tenía más remedio que seguir a aquellos más fuertes que él, de lo contrario, él sería el que estaría en lugar de Peter en esta situación. 2. Te llamé aquí porque el general quiere tener una reunión contigo, Earl explicó. El grupo de estudiantes de primer año, incluido Peter, comenzó a escoltarlo alrededor de la escuela. Fue entonces cuando Peter notó que habían abandonado el edificio del campus de primer año y se habían adentrado en los edificios de segundo año. En lugar de pasar por la entrada principal, ingresaron por la parte trasera y tomaron las escaleras de salida de emergencia. La caminata fue larga pero finalmente llegaron a una de las salas de integración privadas para estudiantes de segundo año. Earl golpeó la puerta antes de entrar y solo entró cuando escuchó una voz. Adelante, dijo el hombre. Al entrar a la habitación, había una mesa y 2 sillas una frente a la otra. Sentado en uno de los asientos estaba el general Duke, quien estaba a cargo de los estudiantes de segundo año. Ustedes esperen afuera. Me gustaría hablar con Peter solo, dijo Duke. Los estudiantes de primer año dejaron la habitación y esperaron pacientemente justo afuera de la puerta. Relájate, toma asiento, no hay necesidad de tener miedo. Peter hizo lo que Duke le pidió y se sentó, pero no pudo evitar preguntarse por qué el general había pedido reunirse con él. El general era uno de los miembros de mayor rango en toda la ciudad, solo había una persona más alta que él y ese era el general en jefe. Parece que esas personas han ido demasiado lejos contigo. Duke luego colocó sus grandes manos sobre la mesa y miró a Peter directamente a los ojos. Peter, ¿te gustaría tener el poder de defenderte? De repente, los ojos muertos de Peter cobraron vida al escuchar esas palabras. Revisé tu expediente, no tenías ninguna habilidad antes de venir aquí y cuando ingresaste a la escuela te dimos la habilidad terrestre. En este momento, solo eres un nivel 1, pero puedo cambiar eso por ti. Duke sacó varios libros de habilidades terrestres y los lanzó sobre la mesa. Sé que has estado ahorrando para intentar conseguir estos.
Con esto, finalmente podrás salir del rango de poder del nivel 1 y con eso, tus problemas desaparecerán. Podrías graduarte de la escuela con buena nota, unirte a una empresa para ir de caza y ganar un buen salario por el resto de tu vida. Suena bien, ¿no? Duque dijo con una gran sonrisa en su rostro. Peter no podía apartar la vista de los libros de habilidades frente a él. Estos libros de habilidades eran de los que solo el ejército tenía acceso. Ahora que Peter tenía la habilidad terrestre, la única forma de mejorar su poder era a través de estos libros de habilidades. Entonces, finalmente, ya no tendría que vivir su vida con miedo. Por supuesto, estas cosas no son gratis, el mundo no funciona así. Esos hombres de afuera trabajan para mí, hacen lo que digo y, a cambio, les ofrezco protección dentro y fuera de la escuela. No solo eso, sino que son recompensados por hacerlo bien. Dijo mientras sostenía uno de los libros de habilidades. Vas a tener tu primera salida al portal muy pronto, ¿verdad? Déjame decirte que los accidentes ocurren todo el tiempo y cada año un estudiante muere en otro planeta. Ahora, los rumores dicen que tal vez este año alguien de ese equipo tuyo desaparecerá, eres un chico inteligente, así que creo que puedes entender lo que estoy diciendo. Ahora, tal vez esa persona seas tú, tal vez no. Entonces, ¿cuál será tu respuesta? Anoche le quedó claro a Peter lo que Duque decía, él hizo lo que dijo el Duque, o él era el que desaparecería, pero el objetivo nunca debió ser King. El objetivo siempre fue Borden. Cuando King gritó y de alguna manera descubrió que Peter estaba metido en el plan, se asustó, no sabía qué hacer y empujó a King hacia el portal. Sus manos temblaban mientras la realización le impactaba. ¿Qué diablos has hecho? Borden gritó. Lo siento. Dijo Peter, no entiendes que tenía que hacerlo. ¿Y qué? Déjame adivinar, ¿por qué te estaban acosando? ¿Por qué te estaban amenazando? Borden gritó mientras seguía caminando hacia Peter y al mismo tiempo Peter retrocedía. ¿No crees que King ha estado pasando por lo mismo que tú? Él también es nivel 1 como tú. ¿Y crees que no intentaron amenazarme a mí? Cuando me ataron y me pusieron en esa cosa. ¿Y qué si te golpean y te hacen sangrar? Puedes defenderte, siempre que estés vivo siempre puedes defenderte. Borden luego señaló hacia el portal rojo. Pero lo que has hecho, básicamente enviaste a King a la muerte. No importa que, no hay vuelta atrás de la muerte. No puede defenderse ahora. ¿Alguna vez intentaste defenderte? Peter cayó de rodillas mientras su mente estaba en un lío. ¿Borden y King realmente sabían lo que era vivir su vida? Todo lo que Peter quería era una vida escolar normal, pasar por ella sin problemas. Y alguien se lo ofrecía, tal vez tomó el camino fácil, pero no lo sentía así. Ya había pasado por su propio sufrimiento, antes de ingresar a la academia e incluso peor ahora que estaba en la academia. ¿Por qué tenía que ser él el blanco de Earl y los demás? Pero había algo que Borden dijo que sí afectó a Peter. ¿Alguna vez intentó enfrentarse? Siempre pensó que era inútil, el resultado ya había sido decidido, entonces ¿por qué lastimarse aún más? Quizás eso es lo que hizo que Duque y los demás pensaran que era un blanco fácil en primer lugar. Entonces, de repente, Borden comenzó a agarrarse la cabeza. Empezó a moverse por todas partes balanceando su cabeza como loco. No puedo contenerlo más, Borden. Tienes que intentarlo, si él toma el control, quién sabe cuándo volveré a tener el control. La conmoción es demasiado para él, mirar a Peter solo hace que sus emociones sean más fuertes. Cuando Borden levantó la vista, Peter pudo ver sus ojos llenos de lágrimas y tristeza. Entonces Borden miró hacia el portal. No, ¿qué estás pensando? Gritó Peter. Borden se volvió y miró a Peter. Peter, esto es por tu propio bien, pero más vale que esperes que no vuelva aquí con vida. Borden corrió directamente hacia el portal rojo, su cuerpo desapareció de la habitación. 2. Cuando se descubrieron por primera vez los dispositivos de teletransporte, se esperaba que pudieran configurarlos para viajar a donde quisieran. Por fin, la idea de colonizar planetas como Marte se convirtió en un sueño hecho realidad. Las naves espaciales habían sido inventadas, pero no podían viajar a la velocidad de la luz necesaria para hacerlo viable. Sin embargo, pudieron crear portales grandes que permitían a las naves atravesarlos. Pero el sueño fue efímero. Los portales solo podían localizar planetas en un lugar fijo, un lugar que no era conocido en su universo, tal vez una dimensión completamente diferente. Nadie sabía la verdad y los científicos solo podían teorizar dónde conducían exactamente estos portales, pero lo que encontraron fue que cada uno de estos planetas albergaba bestias mortales. Bestias que nunca antes habían sido vistas.
Luego, cuando se mató y recolectó la primera bestia para investigar, se descubrió el cristal de bestia dentro de ella. Dentro del cristal había un poder mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Aunque muchos dirían que el éxito en la defensa contra los Dalki se debió al descubrimiento de los originales. Esto no era exactamente cierto, sus habilidades solo los llevaron hasta cierto punto en la guerra. No había muchos con habilidades lo suficientemente poderosas como para enfrentarse a los Dalki. Su tecnología era demasiado avanzada en comparación con los humanos, las armas nucleares serían enviadas a alguna parte a través de portales antes de que siquiera golpearan las naves y las balas no dañaban la piel de los Dalki. Pero entonces se hizo un nuevo descubrimiento con el cristal de bestia gracias a Richard Eno una vez más y fue el descubrimiento de las armas de bestia. Los humanos combinando sus habilidades con poderosas armas de bestia fue el verdadero punto de inflexión en la guerra, pero no muchas personas recuerdan este hecho ya que estaban demasiado fascinadas con el descubrimiento de habilidades que ocurrió casi al mismo tiempo. Cuando Borend saltó al portal rojo, sintió una sensación de hormigueo en todo su cuerpo. El mundo a su alrededor comenzó a deformarse y desplazarse y su mente se sintió como si se estuviera derritiendo. No fue una sensación horrible. De hecho, la sensación que se recibía al viajar a través del dispositivo de teletransporte incluso parecía adictiva para algunos. Unos momentos después, Borden había llegado a su destino. Abrió los ojos y lo primero que notó fue que el lugar estaba increíblemente oscuro. El cielo era negro y la única fuente de luz disponible provenía de las dos lunas en el cielo distante. A su alrededor había edificios y estructuras derrumbadas, como si en algún momento el lugar hubiera sido habitado. Borden todavía tenía las manos en la cabeza, pero cuando abrió los ojos, el dolor comenzó a desaparecer y su mente comenzó a aclararse. Parece que el pequeño finalmente se calmó, dijo Borden. Un poco más y podría haber salido y hacer algo. ¿Qué importa eso? Discutió Ratten, ¿sabes siquiera dónde estamos ahora? Has saltado por ese portal rojo. Borden comenzó a mirar a su alrededor, era extraño ver edificios a su alrededor. Los edificios eran el signo de humanos o una civilización avanzada y hasta ahora, al descubrir otros planetas, no había habido señales de esto. Cuando había trabajo en construcción, generalmente sería una estructura Dalki, pero esto claramente no estaba basado en Dalki. ¿No se supone que los portales rojos son planetas sin refugio? Este lugar parece un refugio roto. Creo que te estás olvidando de algo, dijo Ratten. Si bien el naranja puede significar que está en proceso de ser ocupado y de ser lugares protegidos, el rojo también puede significar que es demasiado peligroso construir un refugio en primer lugar. Básicamente nos has condenado a muerte. ¿Qué quieres decir? Preguntó Borden. ¿Realmente eres tan estúpido? Claro, podrías haber pasado por ese portal para no matar a tu amigo, pero ¿cuál es el punto si nosotros morimos en su lugar? La única habilidad que tenemos ahora es esa débil habilidad terrestre de nivel 1. Si nos topamos con una bestia mortal, estamos condenados. Ese no era el único problema, el lugar no estaba exactamente lleno de gente. No muchas personas tenían acceso a teletransportadores en primer lugar. Solo los teletransportadores verdes, que eran de uso público, y fueron estrictamente monitoreados por la empresa que los poseía. Lo que significa que las únicas personas que estarían por aquí serían viajeros. Sin gente alrededor y solo bestias, Borden estaba atrapado con su única habilidad y solo le duraría 24 horas. Luego, una idea le vino a la mente de Borden. Kin. El portal no podía enviarlo a una ubicación específica, pero sí lo ponía en la misma área general, al menos a 10 millas de distancia entre ellos. Aún así, 10 millas era una gran distancia que cubrir y con la posibilidad de que haya bestias en cada esquina, sería difícil encontrar a Kin. Por ahora, Borden buscaría un portal de regreso a la academia mientras también buscaba a Kin. En algún lugar en el mismo planeta, Kin también había llegado. Su corazón latía rápidamente ya que era la primera vez que experimentaba algo así. Peter, ¿qué demonios fue eso? Pensó Kin, maldita sea, debió empujarme a través del portal. ¿Dónde estoy? Mientras Kin miraba a su alrededor, pudo ver los edificios similares a su alrededor, todos desmoronados, rotos y derrumbados. El lugar parecía una ciudad que alguna vez existió, pero había sido abandonada durante años. Sin embargo, había una gracia salvadora en todo eso. En el planeta, actualmente era de noche. Lo que significa que Kin no se sentía débil y tenía más posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, antes de que Kin se moviera del lugar en el que estaba, vio algo por el rabillo del ojo.
Estaba parado en medio de una calle rodeada de edificios desmoronados a ambos lados. Pero lo que se movía alrededor era rápido y utilizaba los edificios como cobertura. Kim intentó seguir lo que fuera con la mirada, pero se movía constantemente hasta que finalmente se detuvo justo debajo de un montón de escombros de uno de los edificios. En las películas, aquí es donde la persona iría a investigar, pensó Kim, pero no había forma de que fuera a hacer eso. Estaba en un planeta desconocido y completamente solo y lo que fuera, estaba claro que no quería que lo viera. Kim comenzó a retroceder, asegurándose de no perder de vista el lugar donde vio la figura por última vez, y cuando estuvo a una distancia segura, finalmente se dio la vuelta. En ese instante, se escuchó un sonido detrás de él, Kim inmediatamente se dio la vuelta y pudo ver una figura horrible corriendo hacia él, claramente no era un animal común y algo que solo había visto en libros y televisión, era una bestia. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa. Tell me.